Muy buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Ulises Alexander Rosa Herrera y soy estudiante de la licenciatura en Educación, especialidad Matemática, y en esta oportunidad estaré realizando la defensa de la tarea número 4 en la asignatura de Cálculo 1. Comencemos. Vamos a iniciar con el ejercicio 22 de la guía 1A y nos pide calcular el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 0 de 4 a la x menos 2 a la x dividido entre 6 a la x menos 3 a la x. Entonces vamos a ver lo que es la solución de este problema. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar si existe o no una indeterminación, ¿verdad? Entonces para ello vamos a evaluar el límite en cuestión. Entonces decimos lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de 4 a la x menos 2 a la x dividido entre 6 a la x menos 3 a la x es igual a 4 a la 0 menos 2 a la 0 entre 6 a la 0 menos 3 a la 0. Es decir, aquí el valor de tendencia es el 0, ¿verdad? Lo sustituimos en la variable x. Realizamos, ¿verdad? Esos cálculos. 4 a la 0 es 1, 2 a la 0 es 1, 6 a la 0 es 1, 3 a la 0 es 1, ¿verdad? Sabemos que todo número elevado al exponente 0, siempre y cuando la base sea distinta de 0, es 1. Entonces, realizando, ¿verdad?, las respectivas restas, 1 menos 1 me da 0 y en el denominador 1 menos 1 me da 0. Esto significa, ¿verdad?, que existe una indeterminación, lo que significa que hay que reescribir la expresión de límite. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, notemos que manipulando algebraicamente el numerador de la fracción, obtenemos lo siguiente. Tenemos entonces que la expresión es 4 a la x menos 2 a la x. Y esto lo vamos a igualar a 2 al cuadrado elevado a la x menos 2 a la x. Esto se justifica debido a que 4 es igual a 2 al cuadrado, ¿verdad? Ahora bien, igual a 2 a la x al cuadrado menos 2 a la x. Esto lo podemos hacer debido a que aplicamos una propiedad de los exponentes que se llama potencia de una potencia, ¿verdad? En donde este 2 pasa a ocupar el lugar de la x y la x pasa a ocupar el lugar del 2, ¿verdad? Entonces, igual, aquí lo que aplicamos, ¿verdad? Es una propiedad de los exponentes, ¿verdad? Que si tenemos un número elevado a una potencia n, vamos a escribir ese número n veces. Entonces, en este caso, la base es 2 a la x y el exponente es 2. Entonces, 2 a la x lo vamos a escribir y a multiplicar por sí mismo 2 veces. Es decir, 2 a la x por 2 a la x menos 2 a la x. Ahora, si somos observadores, nos damos cuenta que podemos extraer factor común en esta expresión de acá. ¿Cuál es el factor común? Aquí tenemos, ¿verdad?, el primer término y aquí tenemos otro término. Y en ambos términos existe el factor común de 2 elevado a la x. Entonces lo extraemos de acá. Y 2 elevado a la x por 2 elevado a la x obtenemos 2 elevado a la x por 2 elevado a la x. Y 2 elevado a la x por menos 1 obtenemos menos 2 elevado a la x. Es decir, que esta operación que hicimos aquí, ¿verdad?, está correcta. Ahora, análogamente lo vamos a hacer en el caso del denominador de la fracción que nos proporciona el límite. Es decir, tenemos 6 a la x menos 3 a la x. Y este 6 pues lo vamos a transformar de forma conveniente, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que 6 es igual a 2 por 3. Ahora bien, aplicamos una propiedad de los exponentes, ¿verdad? Que si tenemos dos números elevados a una misma potencia, vamos a distribuir el exponente en cada uno de esos números. Entonces distribuimos el exponente tanto para el 2 como para el 3. Entonces, 2 por 3 elevado a la x menos 3 a la x es igual a 2 a la x por 3 a la x menos 3 a la x, ¿verdad? Y aquí podemos observar que podemos otra vez factorizar utilizando el método de factor común. Entonces, 2 a la x menos 3 a la x menos 3 a la x es igual a 3 a la x por 2 a la x menos 1.
Es decir, 3 a la x por 2 a la x es esto de acá. Y 3 a la x por menos 1 es esto de acá. Es decir, que esto que hice acá es correcto. Continuemos. Muy bien. Ahora hemos llegado a la parte fundamental del ejercicio en el cual tenemos que calcular el valor del límite. Entonces, reescribiendo el límite proporcionado, tenemos lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de 4 a la x menos 2 a la x entre 6 a la x menos 3 a la x es igual a el límite cuando x tiende a 0 de 2 a la x multiplicado por 2 a la x menos 1 dividido entre 3 a la x por 2 a la x menos 1, ¿verdad? Entonces podemos notar que tenemos un factor que se repite tanto en el numerador y en el denominador de la fracción, por lo cual podemos simplificarlo, ¿verdad? Debido a que la tendencia al límite es cuando x tiende a 0, el factor 2 a la x menos 1 nunca va a ser 0, ¿verdad? Por lo cual podemos simplificar estos factores y nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 2 a la x entre 3 a la x. Ahora, evaluando el límite resultante, obtendríamos lo siguiente. Como la tendencia es cuando tiende a 0, simplemente sustituimos en lugar de la x el valor de 0. 2 a la 0 es 1, 3 a la 0 es 1, 1 entre 1 es igual a 1. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio es la siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de 4 a la x menos 2 a la x entre 6 a la x menos 3 a la x es igual a 1. A continuación, explicaré la interpretación geométrica que podemos obtener del resultado del ejercicio 1. Entonces, auxiliándonos de GeoGebra, ¿verdad? Podemos observar en la siguiente gráfica, que es la que tenemos por acá, eh, que está una curva en color verde. Esta curva en color verde corresponde a la gráfica de la función f de x igual a 4 elevado a la x menos 2 a la x entre 6 a la x menos 3 a la x. Y esta expresión, recordemos, ¿verdad? Que corresponde a el límite que nosotros queríamos calcular, ¿verdad? Que era cuando x tendía a 0. Quiere decir que x se acercaba por la izquierda y se acercaba por la derecha al valor de 0. Entonces, si nosotros obtenemos las imágenes de la función conforme nos vamos acercando a 0, tanto por la izquierda y por la derecha, podemos observar que las imágenes convergen o se acercan cada vez más al valor de 1. ¿Y por qué está este puntito azul aquí sin rellenar? Eso significa que la función no está definida para el valor de x igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí podemos notar que f de 0 no existe. Y eso quiere decir que el límite existe aunque la función no esté definida en ese punto, ¿verdad? Por eso es que se le llama cuando x tiende a 0, porque nunca vale 0. Y esa es la interpretación geométrica que podemos obtener del ejercicio 1. Ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ejercicio 4 de la guía 1b. Emplee la definición de la derivada límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h para encontrarla en cada caso. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es calcular la derivada de esta función utilizando la definición de límite, ¿verdad? Eh, entonces vamos a observar la solución a este problema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar f' de x, que simboliza la derivada de la función f de x. Y vamos a igualarlo al límite cuando h tiende a 0. Es decir, vamos a utilizar esta fórmula que nos proporciona el enunciado al principio. Ahora bien, ¿quién es f de x más h? F de x más h lo vamos a obtener de esta expresión. Lo único que en lugar de x vamos a colocar x más h, ¿verdad? Entonces tenemos 2 por x más h menos 3 entre x más h al cuadrado menos 4. Y a eso le vamos a quitar, ¿verdad? Como dice en la fórmula, f de x. Es decir, vamos a escribir toda esta expresión que tenemos por acá, acá. Y la h pues permanece igual. Ahora, aplicando el método de la carita feliz para restar fracciones,
obtenemos lo siguiente. Entonces, el método de la carita feliz, pues recordemos que es denominador por denominador y eso lo dejamos simbolizado aquí, esa multiplicación, ¿verdad? No la vamos a desarrollar porque no nos conviene todavía. La vamos a dejar así como está. Ahora bien, vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Y a eso le vamos a restar el producto del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y eso lo dejamos expresado, ¿verdad? Por acá, ¿sí? Así que vamos a continuar. Ahora bien, desarrollando las multiplicaciones vamos a obtener lo siguiente. Vamos a aplicar lo que es la propiedad distributiva, tanto en este término de acá como en este término de acá, ¿verdad? Entonces, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 por x más h por x cuadrado, 2x cuadrado por x más h. Ahora bien, 2 por x más h por menos 4, eso me da menos 8 por x más h. Ahora bien, vamos con el menos 3. Menos 3 por x cuadrado menos 3x cuadrado. Menos 3 por menos 4, eso nos da más 12. Ahora vamos con este término. Menos 2x menos 3 por x más h al cuadrado lo dejamos expresado por acá, ¿verdad? Ahora bien, menos por menos más 2x menos 3 por 4 lo dejamos expresado acá, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, desarrollando el binomio al cuadrado, es decir, este que está por acá, sabemos que es el cuadrado del primero, que es x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2xh, más el cuadrado del segundo, que sería h al cuadrado, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de este binomio estará multiplicado por el factor 2x menos 3. Por último, ¿verdad? Aplicando lo que es la propiedad distributiva de la multiplicación, eh, vamos a multiplicar 2x cuadrado por x, obtenemos 2x al cubo. 2x cuadrado por h, obtenemos 2x cuadrado h. Menos 8 por x, menos 8x. Menos 8 por h, menos 8h. Ahora bien, menos 3x cuadrado lo bajamos, más 12 también lo bajamos. Ahora bien, menos 2x por x al cuadrado, menos 2x al cubo. Menos 2x por 2xh obtenemos menos 4x cuadrado h. Menos 2x por h al cuadrado obtenemos menos 2xh cuadrado. Menos por menos más 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado. Menos por menos más 3 por 2xh más 6xh. Menos por menos más 3 por h al cuadrado más 3h cuadrado, ¿verdad? Y por último, 4 por 2x obtenemos 8x y 4 por menos 3 obtenemos menos 12, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos lo que es el numerador de esta primera fracción y vamos a continuar. Muy bien, ahora operando términos semejantes quedaría lo siguiente. Tenemos aquí, ¿verdad? Un 2x al cubo que lo podemos cancelar con este menos 2x al cubo de acá. Tenemos aquí menos 8x que lo podemos eliminar con este 8x de acá. Tenemos acá menos 3x al cuadrado que lo podemos cancelar con este 3x al cuadrado de acá. Y acá tenemos más 12 que se puede eliminar con este menos 12, ¿verdad? Por lo tanto, ya los términos que quedarían serían menos 2x cuadrado h menos 8h menos 2xh al cuadrado más 6xh más 3h al cuadrado, ¿verdad? Y lo demás pues sigue siendo igual, como pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer es expresar a h como h entre 1, ¿verdad? En realidad no estamos alterando la expresión. Cuando dividimos entre 1, pues no estamos alterando la expresión que nos dan. Por lo tanto, es lícito hacer este paso. ¿Con qué objetivo lo hacemos? Con el objetivo de aplicar el método de la oreja para poder dividir fracciones, ¿verdad? Porque aquí tenemos una fracción dividida entre otra fracción. Entonces el método de la oreja consiste en lo siguiente: extremos por extremos, es decir,
toda esta expresión de acá la vamos a multiplicar por 1, en realidad pues sería la misma expresión porque cuando multiplicamos por 1 no alteramos nada, ¿verdad? Porque es el elemento neutro de la multiplicación. Y medios por medios, que sería h por todo esto que está acá. Y eso lo expresamos en el denominador de acá, ¿verdad? De esta nueva fracción, ¿sí? Entonces, la derivada de x sería igual al límite cuando h tiende a 0 de esta expresión de acá. Ahora bien, sacando a la variable h como factor común en el numerador, ¿verdad? Aquí sacamos a h de acá, porque aquí tenemos 5 términos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Y en los 5 términos, pues tenemos a la variable h. Entonces la sacamos como factor común. Entonces podemos ver que h por menos 2x cuadrado nos da menos 2x cuadrado h. H por menos 8 nos da menos 8h. H por menos 2xh nos da menos 2xh al cuadrado. H por 6x nos da más 6xh. Y h por 3h pues nos da 3h al cuadrado. Es decir, que este procedimiento está bien realizado, ¿verdad? Ahora, como tenemos h en el numerador de esta fracción y h en el denominador de esta fracción, pues, y además de eso, pues la tendencia del límite de la variable h es a 0, es decir, que tiende a 0, pero nunca vale 0, es decir, que podemos simplificar, ¿sí? Estamos facultados para poder hacer esto. Continuemos. Muy bien, entonces cancelando h nos quedaría de la siguiente forma. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, de menos 2x al cuadrado menos 8 menos 2xh más 6x más 3h entre x más h al cuadrado menos 4 multiplicado por x cuadrado menos 4. Ahora, básicamente lo que tenemos que hacer para solucionar el ejercicio es evaluar el límite dado. Entonces recordemos que en esta ocasión la letra x ya no representa una variable, sino que representa una constante, debido a que la tendencia del límite es la letra h, ¿verdad? Entonces la letra h va a ser nuestra variable. Entonces evaluemos. F' de x es igual a menos 2x al cuadrado menos 8 menos 2x, y aquí colocamos 0, ¿verdad? En donde veamos una h vamos a colocar 0, más 6x más 3 por 0, entre x más 0 al cuadrado menos 4, multiplicado por x cuadrado menos 4. Ahora operamos esto, ¿verdad? 2x menos 2x por 0 nos da 0, 3 por 0 nos da 0, y x más 0 nos da x, ¿verdad? Y obtendríamos esto de acá. El 0, pues estos dos ceros que están acá los podemos omitir y nos quedaría menos 2x al cuadrado menos 8 más 6x, dividido entre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Por lo tanto, ya ordenando los términos del numerador de la fracción de forma descendente, nos quedaría la derivada f' de x igual a menos 2x al cuadrado más 6x menos 8 entre x cuadrado menos 4 al cuadrado. Y de esta forma finalizamos el segundo ejercicio. Para finalizar con los ejercicios del día de hoy, pues vamos a hacer el ejercicio 1 de la parte 2 de la guía 1C. Nos pide calcular la derivada implícita de esta expresión de acá. X más 2 raíz cuadrada de x por y más y igual a b, en donde b pues va a representar una constante, ¿sí? Entonces vamos a darle solución a este problema. Para ello vamos a aplicar lo que es el concepto de la derivación implícita y vamos a empezar diferenciando a ambos lados de la ecuación con respecto a la variable x. Entonces tomamos esto de acá y vamos a derivar con respecto a x a ambos lados de esta igualdad, ¿verdad? Y obtenemos lo siguiente. La derivada con respecto a x de x más 2 por raíz cuadrada de xy más y es igual a la derivada con respecto a x de b. Ahora bien, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, ¿verdad? Recordemos que este es uno de los teoremas más básicos de la derivación. Por lo tanto, esto que está por acá lo podemos escribir de forma equivalente como esto de acá, ¿sí?
derivamos en cada uno de los términos. Derivada con respecto a x de x, más derivada con respecto a x de 2 raíz cuadrada de xy, más la derivada con respecto a x de y, ¿verdad? Y esto, la derivada con respecto a x de b, recordemos que b es una constante y la derivada de una constante, ¿verdad? Que es otro de los teoremas que aprendimos, esto es igual a 0, ¿verdad? Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, sabemos que la derivada con respecto a x de x es igual a 1, ¿verdad? Aquí tenemos esto, en lugar de esto vamos a colocar el número 1. También sacamos la constante 2 fuera de la derivada, ¿verdad? Recordemos que es otra de las propiedades básicas de la derivación, que si tenemos la derivada de una constante multiplicada por otra función, pues podemos sacar la constante fuera de la derivada, como vemos ejemplificado en este caso, ¿verdad? Y podemos escribir la derivada con respecto a x de y, pues de forma más compacta, como está en esta forma. Es decir, que esta forma que está por acá, pues la vamos a escribir de una forma más compacta, ¿verdad? La derivada de y con respecto a x, que es equivalente a decir, pues, y', ¿verdad? Pero en este caso, en este ejercicio, pues lo vamos a trabajar con esta notación, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Ahora bien, lo que vamos a hacer aquí es expresar la raíz cuadrada de x por y utilizando los exponentes, ¿sí? Vamos a aplicar lo que es las propiedades de la exponenciación. Recordemos que la raíz cuadrada la podemos expresar como el exponente fraccionario elevado a la 1 medio. Entonces ese 1 medio se reparte en los dos factores, tanto en la x como en la y. Por lo tanto quedaría 1 más 2 veces la derivada con respecto a x de x elevada a la 1 medio por y elevado a la 1 medio más la derivada de y con respecto a x, y eso lo igualamos a 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque recordemos que nos conviene utilizar exponentes para así pues facilitarnos más el uso de las propiedades de la derivación. A continuación, ¿verdad? Aplicando la regla del producto en la derivación, obtenemos lo siguiente: 1 más 2. Ahora bien, lo que vamos a operar va a ser esta parte, ¿sí? Así que sería, esta va a ser nuestra función 1 y esta va a ser nuestra función 2. Entonces sería la primera sin derivar, que es x a la 1 medio, por la derivada de esta, ¿verdad? Que es y a la 1 medio, ¿sí? Entonces sería la derivada con respecto a x de y a la 1 medio, más, por fórmula, ¿verdad? De la regla del producto, y a la 1 medio, que es la segunda sin derivar, multiplicada por la derivada de la primera, que es x a la 1 medio, la derivada con respecto a x de x a 1 medio, ¿verdad? Y eso le vamos a sumar la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Y eso todo va igualado a 0. Continuemos. Muy bien. Ahora aplicando la regla de la cadena y la regla de la potencia, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Nos vamos a centrar simplemente en trabajar lo que está dentro de estos corchetes grandes, ¿verdad? Vamos a primero bajar el x a la 1 medio y ahora vamos a calcular la derivada con respecto a x de y a la 1 medio, ¿verdad? En este caso, primero vamos a aplicar lo que es la regla de la potencia. Este 1 medio lo bajamos a multiplicar, ¿verdad? Y ahora, y a la 1 medio, pues el exponente le vamos a quitar 1, ¿no? Quedaría y a la 1 medio menos 1 por la derivada interna de y, que sería la derivada de y con respecto a x. Más, bajamos este y a la 1 medio. Y ahora, pues vamos a calcular la derivada con respecto a x de x a la 1 medio. Este 1 medio lo pasamos a multiplicar acá. Ahora bien, x a la 1 medio menos 1, ¿verdad? Por la derivada interna de x, que es 1, que no la escribimos, ¿verdad? Se puede omitir, más la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Y esto lo igualamos a 0. Ahora aplicamos la propiedad distributiva, multiplicamos este 2 con cada uno de estos dos términos que están dentro de los dos corchetes grandes. Ahora multipliquemos 2 por todo esto, pues recordemos que este 2 se podría simplificar con este 1 medio, por lo cual me quedaría simplemente x a la 1 medio por acá y y a la 1 medio menos 1 me quedaría y a la menos 1 medio por la derivada
de y con respecto a x, ¿verdad? Ahora multipliquemos este 2 por este otro término. Este 2 cuando lo multiplico por un medio se me hace 1. Por lo tanto, solo me quedaría y a la 1 medio, lo bajo. X a la 1 medio menos 1 me quedaría x a la menos 1 medio. Más la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Y eso lo igualo a 0. Ahora pues utilizo lo que son las propiedades de los exponentes, ¿sí? Relacionadas con las propiedades de la radicación, ¿verdad? Entonces x a la 1 medio lo puedo expresar como la raíz cuadrada de x. Y a la menos 1 medio, pues primero lo que tengo que hacer es que este y a la menos 1 medio lo voy a expresar como un exponente positivo y quedaría 1 entre y a la 1 medio. Y y a la 1 medio sería raíz cuadrada de y, ¿verdad? Por la derivada de y con respecto a x. Y a la 1 medio sería raíz cuadrada de y por x a la menos 1 medio, ¿verdad? Que pues queremos expresar este exponente en términos positivos, pues tenemos que poner 1 entre x a la 1 medio. Y x a la 1 medio es raíz cuadrada de x, más la derivada de y con respecto a x, y eso lo igualamos a 0, ¿verdad? Ahora bien, vamos a dejar los términos que tengan la derivada de y con respecto a x en el miembro izquierdo de la igualdad. Y los que no tengan, los mandamos para el miembro derecho. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Entonces, este término de acá y este término de acá lo vamos a dejar en el miembro izquierdo. Y este 1 de acá con este otro término de acá lo vamos a mover para el miembro derecho. Entonces, operemos, ¿verdad? Y nos quedaría la siguiente forma, como tenemos por acá, ¿sí? Ahora, raíz cuadrada de x por 1 entre raíz cuadrada de y, pues lo unimos en una sola fracción. Lo mismo por acá, lo unimos en una sola fracción, ¿verdad? Continuemos. Muy bien. A continuación vamos a sacar factor común derivada de y con respecto a x en el miembro izquierdo de la igualdad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la expresión raíz cuadrada de x entre raíz cuadrada de y por la derivada de y con respecto a x más la derivada de y con respecto a x igual a menos 1 menos raíz cuadrada de y entre raíz cuadrada de x, ¿verdad? Entonces vemos que en estos dos términos hay algo en común, que es la derivada de y con respecto a x. Entonces extraemos factor común. Si nosotros multiplicamos la derivada de y con respecto a x por raíz cuadrada entre x entre raíz cuadrada de y, pues nos va a dar esto. Y si multiplicamos la derivada de y con respecto a x por 1, pues vamos a obtener esto, ¿verdad? Ahora bien, lo que nos falta hacer simplemente es aplicar pues, el método de la carita feliz para operar fracciones, ¿verdad? Entonces vamos a operar lo que se encuentra acá y también lo que se encuentra por acá. Entonces operando pues nos quedaría raíz cuadrada de y por 1, ¿verdad? Nos quedaría raíz cuadrada de y, raíz cuadrada de x por 1, raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de y por 1, raíz cuadrada de y, ¿verdad? Y en el otro lado pues primero extraemos factor común el signo menos y nos quedaría lo que está acá y lo operamos, ¿verdad? 1 por raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de x, más 1 por raíz cuadrada de y, pues raíz cuadrada de y, todo dividido entre raíz cuadrada de x. Continuemos. Bien, para finalizar, lo que queda por hacer es despejar la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la derivada de y con respecto a x multiplicada por este factor. Este factor lo vamos a pasar a dividir hacia el miembro derecho de la igualdad, ¿verdad? Quedándonos de esta forma, como está por acá. ¿Sí? Ahora, este menos que está por acá lo vamos a colocar en la fracción por cuestión de estética y ahora vamos a aplicar el método de la oreja para dividir fracciones, ¿verdad? Entonces, extremos por extremos y medios por medios. Entonces vemos que podemos simplificar, ¿verdad? Este factor, raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de y, está tanto en el numerador y denominador de la fracción, ¿verdad? Por lo tanto, nos quedaría la derivada de y con respecto a x igual a menos raíz cuadrada de y entre raíz cuadrada de x. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a menos la raíz cuadrada de y entre x. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.